Y diríamos que, bueno, ya hemos visto dos tipos de clasificación, simples y por frecuencias. ¿Qué nos toca ver ahora? Clasificación por intervalos. Entonces diríamos, cuando se maneja un gran conjunto de datos o cuando los datos tienen una frecuencia única, se puede agrupar los datos en un número de clases, intervalos o categorías. Entonces, ya habíamos dicho que cuando no tienen mucha repetición, podemos aplicar intervalos, pero que tampoco sean tan poquitos datos, sino tiene que ser nomás un número aceptable. Lo que les mencionaba, rara vez se usa menos de 6 intervalos o más de 15, porque si no, ya no sería un resumen, sería algo grande y no vamos a poder entender de todos modos lo que están tratando de mostrarnos. Asegurarse siempre de que cada dato, lectura u observación pertenezca a una sola clase. Aquí ustedes tienen que usar todo su conocimiento de intervalos y saber qué ocurre cuando un intervalo es abierto y cuando es cerrado. Entonces, esos detallitos nos sirven. Comúnmente se trabaja con intervalos cerrados al principio y abierto al final. Entonces, más o menos nos estarían hablando de intervalos de este tipo, ¿no? Entonces, cerrado el primero y abierto el final. ¿Eso qué quiere decir? Que el dato que yo anoté aquí está dentro del intervalo, pero el dato que yo anoté aquí va a estar fuera de ese intervalo y seguro que estará en el siguiente intervalo. Esos detalles no nos vamos a olvidar. Hay pasos para crear las clases. Veamos, primero vamos a aprender a calcular el rango. El rango, que es una medida de dispersión, lo vamos a volver a recordar luego, y simplemente se calcula restando el valor más grande de nuestros datos menos el valor más pequeño. Entonces vamos a buscar el grande y el pequeño y restamos. Ese será el rango, que nos muestra qué tan disperso nuestros datos. Disculpe, ingeniera, no se ve bien la presentación. Yo lo veo bien. Alguien más tal vez podría. ¿O será de mí? Tal vez. ¿Cómo ve el resto, chicos? Porque yo lo veo bien, bien nomás. O sea, normal. Todo está bien. Está bien, ingeniera. Sí, puede que sea tu computadora o algo. Gracias, ingeniera. Ya está, gracias. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Ya, Sí, se ve bien, está bien. Gracias, ingeniera. ya. Entonces nos habíamos quedado en el rango, que solo era la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. La clase, que es lo que nos interesa para saber cuántos intervalos tenemos que crear. Podemos usar la fórmula de la raíz cuadrada de n. Entonces, ese valor nos va a decir más o menos cuántos intervalos debo crear para cierta cantidad de datos. Como la raíz normalmente nos da un número no entero, sino con decimales, entonces no vamos a redondear, vamos a subir al entero mayor. Entonces, no interesa qué tan grande o chico sea el decimal, lo subimos al entero superior. Y la amplitud es el ancho de la clase, de cuánto en cuánto va a ir nuestros intervalos. Entonces, se denota con una C y es igual al rango, que ya hemos aprendido a calcular, entre la clase, que es esta acá, y ya considerándola un entero. Entonces, ahí ya usamos el valor que hemos aproximado. Ya con esos datos podemos crear nuestros intervalos. Entonces, tal vez hasta ese punto ya no sea necesario tocar estos otros que estamos denotando aquí. Pero en caso de que nuestra clasificación no fuera muy buena, enseguida vemos por qué no podría ser buena, entonces podríamos aplicar todavía esta otra formulita para mejorar nuestra clasificación. Y se trata solamente de calcular un nuevo rango prima, que es el producto de K por C. K, no se olviden que son los intervalos y C es la amplitud. El valor que obtenga, obviamente que será mayor al inicial. ¿Por qué? Porque como le he ido subiendo a cada dato, entonces va a crecer el número y va a ser mayor a la R inicial que he calculado al principio. Eso tiene que ocurrir. Entonces, una vez verificado eso, debo restar el rango mayor menos el rango menor. Esa diferencia lo voy a distribuir entre el dato inicial y final para que de esa manera logre crear un nuevo dato inicial de otro dato y otro dato final. Veamos de qué estoy hablando.
bueno, antes de ver el ejemplo, también necesitamos calcular la marca de clase. No se olviden que cuando creemos intervalos, más o menos va a quedarnos algo así. Un intervalo, otro intervalo, etcétera. Vamos a tener una columna de frecuencia y aquí vamos a anotar los elementos que están dentro de cada intervalo. Digamos aquí 3, 4, no sé. Pero si se fijan, en este intervalo no hay un valor que lo represente, que sea la X. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular este valor de X sacando un promedio entre este dato y este dato, que se llama límite inferior y límite superior de cada intervalo. Entonces, lo que me está diciendo aquí es la marca de clase, es el promedio de los límites de cada clase. Entonces, voy a agarrar este más este y lo divido entre 2, porque solo son 2 elementos. Y ese será el valor que represente ese intervalo y lo voy a anotar aquí. Entonces, para cada uno puedo ir sacando la marca de clase. ¿Eso para qué me sirve? Para que de alguna manera yo ya pueda obviar de alguna manera trabajar con el intervalo en algún caso y pueda trabajar con X y F como hemos visto en el anterior ejemplo. Entonces ahí tendríamos la forma que hemos estado viendo. Otra vez en tabla, lo único que se ha adicionado es los intervalos que están aquí y la marca de clase. Todo lo demás es similar a lo que hemos explicado. Veamos entonces del ejemplo. Clasificar los siguientes datos. Fíjense, tenemos 20 datos. Si analizamos y los miramos simplemente, vamos a ver que no se repiten con mucha frecuencia, pero por lo menos ya no son 6 o 5, sino son 20. Entonces, con 20 se puede trabajar. Habrá algunos elementos que se repitan. Por ejemplo, el 34 se repite, pero solo 2 veces. Y el 21, que también se repite 2 veces. Creo que son los únicos que se repiten 2 veces, lo cual no me permite hacer una clasificación por frecuencias porque me va a salir 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Entonces no está denotando nada. Lo más recomendable para esta es por intervalos. Entonces veamos los pasos. Calculo el rango. Para calcular el rango habíamos dicho que necesito el valor máximo y el valor mínimo. Entonces por eso ahí está restando el 53, que es el mayor, menos 12. ¿Cuánto me da? 41. Esta R, podríamos decir que es el rango inicial, el primer rango, como decía en la definición. Entonces, el rango inicial. Para determinar K, que es el número de clases, aplicamos la raíz de 20. Si alguien conoce la fórmula del logaritmo, también puede utilizar, no hay problema, siempre y cuando respete la regla de cómo crear intervalos, etcétera, no hay ningún problema. No varía mucho, digamos, en cuanto a cómo se va a realizar. ¿Cuánto me da la raíz de 20? 4,47. Se considera el valor entero mayor. Si fuera redondeo, debería quedarme con 4. Pero hemos dicho que no redondeo, sino vamos a subir al entero mayor. ¿Cuánto sería? 5. Aquí está. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a crear? 5. Eso me está diciendo. La amplitud. La amplitud me dice que es igual a R entre K. R, aquí está 41, entre K, que es 5, el número entero. Y me da 8,2. Otra vez, la amplitud debería ser un número fácil de contar. Es como decir, voy a ir de 5 en 5. 5, 10 es mucho más fácil que ir de 8,2 en 8,2 y en 8,2. Entonces, en esos casos, lo que se recomienda es que se suba a un entero superior o a un número fácil de contar. Entonces, hay que tomar en cuenta ambas. En este caso, creo que lo más recomendable es que vaya de 9 en 9. Va a subir al entero superior y muy difícil no es contar de 9 en 9. Entonces nos quedaríamos con esa información. Habíamos dicho que hasta ahí ya puedo crear mis intervalos. Entonces veamos cómo quedaría, por ejemplo, nuestra clasificación. Sabemos que necesitamos 5 clases y que los intervalos van de 9 en 9. Solo eso necesitaría. Y diría, voy a partir del elemento mínimo que es 12 y le aumento 9 porque la amplitud está así. 12 más 9, 21. Como este es abierto, el siguiente intervalo vuelve a empezar de 21, más 9, 30 y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento 21 no puedo considerarlo en este intervalo, sino tendría que bajar al segundo intervalo. ¿Por qué? Porque en realidad este intervalo solo toma en cuenta del 12 al 20. El siguiente es del 21 al 29. El siguiente es del 30 al 38, ¿no? Entonces, fíjense, estos como son abiertos, no se consideran en ese intervalo, sino en el de abajo.
Aquí es donde hay que tener cuidado de no repetir, cuidado que consideren el 21 aquí y aquí. Entonces la sumatoria me va a salir mayor a los 20 datos que tengo. Entonces, una vez que ya he creado mis 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, he cumplido la K, voy a contar cuántos elementos tengo aquí. Otra vez puedo recurrir a una columnita antes y puedo decir, a ver, el 29, ¿dónde queda? ¿En qué intervalo? Del 21 al 29, y aquí puedo poner una rayita. El 44, ¿dónde queda? El 44 está aquí. Y así puedo ir marcando todos los valores y la sumatoria de rayitas será la frecuencia. Entonces seguro que aquí sumando me va a dar 3 rayitas, ¿no? Entonces ahí está. Y así sucesivamente puedo completar. Para no equivocarme, no estar ordenando ni nada, es un método bastante sencillo que puedo organizar. Esa es una forma. Alguien dirá, pero ajustaremos un poquito más, tal vez los datos no están muy bien ajustados, entonces podemos recurrir a mayor exactitud con la R'. Entonces, ¿en qué consistía? En multiplicar K por C, que eran los intervalos por la amplitud, 45. ¿Y qué habíamos dicho? Que esa R' debería ser siempre mayor a la R inicial. La inicial era 41, entonces cumple la condición. ¿Qué hay que hacer? Restar el mayor menos el menor de los rangos, 45 menos 41. ¿Cuánto me da? 4. Y esos 4, como quiero distribuir entre el valor inicial y final, lo divido entre 2. 4 entre 2 me da 2. ¿Esto qué quiere decir? Que le restamos 2 y al valor mínimo, y al valor máximo le sumamos 2. Entonces, ¿qué estoy generando? Lo que estoy generando es lo siguiente, que mi valor inicial era 12, 12 menos 2, 10, y mi valor final era 53, más 2, 55. O sea que aquí, cuando plantee mis intervalos, ya no voy a partir de 12, voy a partir de 10, y veamos qué sucede. Va a pasar esto, ya no parto de 12, sino de 10, como tengo que ir de 9 en 9 hasta el 19, del 19 al 28, del 28 al 37 y así. ¿Y qué habíamos dicho? Que vamos a empezar del 10 y vamos a acabar en el 55. Fíjense que en este caso tiene mayor exactitud en ese sentido. En realidad estaríamos agarrando todo el intervalo de los datos y lo estamos dividiendo equitativamente. Eso es lo que hace este cálculo de la R'. Entonces aquí sí cumple. En cambio, en el otro caso, fíjense, llegábamos hasta el 57. No nos habíamos preocupado porque con que el último dato esté en este intervalo suficiente. Entonces se toma también esa consideración, pero en este caso es mucho más exacto. No hay que complicarse mucho. Si nuestra distribución es buena a la primera, ya no es necesario hacer esta otra parte. Pero si no es buena a la primera, podría de alguna manera mejorar con esto. Entonces veamos a ver enseguida por qué. La marca de clase, ¿cómo sería? Sumamos 10 más 19 dividido entre 2, 14, 5, el siguiente, y ahí está. Estos son los representantes de cada clase. Entonces hasta ahí habíamos visto la teoría. ¿Qué más habíamos dicho? Que podemos representar en forma gráfica nuestra información. Los gráficos son miles. Nosotros solo vamos a ver 3 tipos de gráficos o 4. El histograma es el gráfico más utilizado y se refiere a barras, pero esta vez juntitas, no como un diagrama de barras que están separaditas. En este caso están juntitas. En un eje de coordenadas se grafica X versus frecuencias absolutas, ¿no? Este punto hace que se vuelva mayúscula, pero en realidad estamos hablando de las frecuencias absolutas, la F minúscula. Entonces podemos tener aquí solo demostrativo, enseguida vamos a ver nuestro ejemplo real, podemos tener un intervalo 4.5 hasta 8.5 y sus frecuencias, y podemos graficar el histograma. En este caso, el 8.5 debería estar en este inicio, y el 4.5 debería estar en este inicio, y el 8.5 aquí. ¿Para qué? Para que con el siguiente intervalo coincida el 8.5 y en este otro esté el 12.5. El 12.5 coincide aquí y este otro extremo es el 16.5. Si se fijan en el intervalo, se nota bien cómo se podría graficar. Pero si yo quisiera trabajar con la X, entonces lo que me dice es la X va a ser el valor medio de los dos, aquí más o menos, y como gráfico, la mitad a un lado y la mitad al otro, y
trazo mi barra. La siguiente pegadita, la siguiente y así sucesivamente. Entonces puedo trabajar ya sea con intervalos o también con la marca de clase, que enseguida lo vamos a ver. Ese es el histograma. Otro gráfico es el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Es trazar un punto intermedio en las barras y unirlas. Básicamente eso es lo que dice el polígono de frecuencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, el polígono de frecuencias está uniéndonos los puntos intermedios de las barras. Por ejemplo, aquí ya está considerando el 6.5 con la barrita hasta el 8. Con la X está trabajando. 10.5 con el 10 y así. Entonces, ¿qué ha hecho? Unir todos los puntitos y ya está. ¿Cómo vemos eso juntando ambos gráficos? Simplemente es la unión de los puntos centrales de las barras, como les he mencionado. Entonces, ahí está el histograma y el polígono de frecuencias. Otro gráfico muy útil y fácil de interpretar es el de sectores o tortas. Son círculos que representan 100% de los datos donde se utilizan las frecuencias porcentuales. Entonces, este porcentaje es la P minúscula, ¿no? Entonces, en nuestra tabla. Podemos tener frecuencias, sus porcentajes, y lo único que hay que hacer es graficar. Lo que dice ahí es que todo el círculo que tenemos aquí es el 100%. Entonces, ¿cómo hay que distribuir? En función a estos porcentajes. El valor más grande será para el elemento 3 con un 33%. Fíjense, aquí está el elemento 3 con un 33%. Luego le sigue el elemento 2 con 28. El 2 con 28 y está de otro color. Entonces, los softwares nos ayudan a poder hacer estos gráficos muy fácilmente. Si lo vamos a hacer manual, como es lo que necesitamos que ustedes aprendan, no hay que ser tan exigentes en convertir a 360 grados todos nuestros datos y trabajar con grados, minutos, segundos, etcétera. Podemos aproximar diciendo que el círculo podemos dividirlo en 4 partes, cada uno a 25, y más o menos ir dividiendo a lo que corresponde. Es un gráfico a mano alzada, pero también representaría un gráfico de sectores. Este es fácil de interpretar. Y el último gráfico que les he mencionado es referido a las frecuencias acumuladas, que es la ojiva. Indica, según su altura, sobre un punto en la escala, la proporción de área en el histograma situado a la izquierda del punto. Entonces, no se olviden que la frecuencia acumulada lo que hace es ir sumando hasta llegar al total de los datos. Fíjense, la F minúscula era 38 y la acumulada en el último intervalo cumple 38. ¿Qué está haciendo? Está sumándonos. ¿Qué vamos a graficar para la ojiva? La X y esta frecuencia acumulada. ¿Cómo debería salir nuestro gráfico? En forma creciente. ¿Por qué? Porque está subiendo. Entonces veamos cómo queda. Ahí está nuestro gráfico de la X versus la frecuencia acumulada. Entonces, fíjense, es una curva siempre creciente porque estamos sumando el primero con el segundo con el tercero. Aquí nosotros podríamos complementar este gráfico con los porcentajes acumulados, que es P. Entonces, a lo mejor hasta aquí sea, no sé, un 14%, aquí un 48%, no sé, me imagino. ¿Y eso qué representaría? Que el primer dato único representa esta área del 14. El primero y el segundo dato representan un 48, pero es todo este sector que estaríamos pintando, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, más o menos eso nos representa la ojiva. Bueno, esos son los gráficos que más o menos se utilizan. Veamos de nuestro ejemplo anterior. Podemos comparar los polígonos de frecuencia en función a su clasificación. No se olviden que hemos hecho dos clasificaciones, uno con ajuste y uno sin ajuste. El primero era sin ajuste, donde habíamos partido del 12 y nos salía hasta el 57, ¿no? Entonces aquí está. Si se fijan, son los datos. Si nosotros graficamos estos datos, nos va a salir este polígono de frecuencias. Fíjense, el valor mínimo 3, sube hasta 8, 4, 3 y 2. Y luego habíamos ajustado con el R' y nos ha salido esta tablita. Fíjense solamente que partíamos en 10 y llegaba hasta 55. ¿Qué cosa variaba? El número de frecuencia. El 3 no ha sido afectado, pero en el 8 ya ha bajado 6, el 4 ha cambiado a 5, el 3 ha cambiado a 4 y el 2 que no ha cambiado. Obviamente que la sumatoria en cualquiera de los dos casos tiene que dar 20. Lo único que hemos hecho es cambiar el rango, entonces por eso es que ha variado en las frecuencias. Si graficamos, nos da este grafiquito. 3 sube hasta 6, 5, 4 y 2. Si comparamos, diríamos, bueno, ninguno es perfecto.
los dos tienen cierta deficiencia. Pero ¿qué buscamos cuando comparamos los polígonos o cuando miramos el comportamiento de nuestros datos? Que los datos tengan más o menos este comportamiento, que empiecen de valores pequeños, vayan subiendo y vuelvan a bajar. Obviamente que si estuviera mejor graficado, sería un gráfico simétrico. Debería ser que tanto a la derecha como a la izquierda el gráfico sea igual. Es la campana de Gauss que ustedes conocen. Entonces, obviamente que tiene que ser perfecta. Entonces, nosotros mirando, podemos decir cuál se parece más a esta. Realmente las dos tienen algunas variaciones. Por ejemplo, yo diría, en el primero, su escala es muy rápida y la caída también poco repentina, por eso esta línea es caída. Si me dijeran gráfica en comparación a la curva normal, el gráfico que se me ocurre sería más o menos algo así. Subo rápido y bajo. Este comportamiento nos dice que sus valores tienen un punto alto aquí en el extremo, que es el 8, y luego va bajando. Entonces, de todos modos, ambos tienen un sesgo, están hacia la izquierda. Este otro también, pero este otro sí gráfico no se eleva tanto, ha bajado al 6, entonces más o menos, y su caída es así medio lenta, ¿no? Entonces, fíjense, hay diferencia. Cualquiera de las dos es una buena clasificación, pero a la hora de trabajar ustedes tienen que decidir con cuál quedarse, ya sea con esta o con esta otra. En este caso no va a variar mucho, pero tengan cuidado cuando les salga una frecuencia, por ejemplo, de 3, 6, 2, 8, 1. Es una exageración, pero ¿cómo sería nuestro gráfico? Sube, baja. Y eso sí que no se parece para nada a la campana de Gauss, ¿no? Más bien parece oscilatoria. En esos casos, obligatoriamente debo ajustar, debo mejorar, tratar de cambiar algún cálculo y poder mejorar mi presentación. A eso se refiere la comparación de polígonos de frecuencia. Más adelante vamos a conocer exactamente qué tipo de curva es, simétrica, con tendencia a la derecha o a la izquierda, elevada, achatada, etc. Entonces eso vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Hasta ahí alguna duda tal vez? Ya, entonces continuamos y decíamos, en base a eso podemos nosotros calcular nuestros tipos de frecuencia. Aquí están nuestros datos. Voy a tomar el mejorado, su marca de clase, las frecuencias que habíamos dicho y a partir de ahí puedo calcular la H, sumatoria 1, su porcentaje, 100% y las acumuladas que están aquí. Y a partir de aquí me pueden preguntar lo que pudiera yo responder. En este caso, hay que tener cuidado cuando me preguntan algo que incluye dividir un intervalo, por decir, ¿qué se opina de los datos a partir del 22 en adelante? Si se fijan, al medio de este intervalo estaría, entre 19 y 28 estaría el 20 o el 22. Entonces hay que tener cuidado de no agarrar directo este como representante, sino hay que interpolar en función a los datos que tengo aquí, ya sea la H o el porcentaje para responder exactamente, digamos. Pero bueno, veamos los gráficos que podemos generar. El histograma. Mi histograma me va a quedar de esta manera y en este caso he graficado con las marcas de clase. Entonces fíjense que cómo se ha quedado 14.5 es este valor que estamos agarrando aquí, 14.5 con este valor. Entonces, ese valor, ¿dónde debería estar? Al medio, 14.5. Y tanto a este lado como a este lado debo considerar el mismo tamaño y subo hasta donde me dice la frecuencia, que en este caso es 3, el siguiente será hasta el 6, en el 23.5, el siguiente 5, 4 y 3. Ese es el histograma, entonces eso lo puedo hacer fácilmente, no siempre en software. A partir de ahí, el polígono de frecuencias podemos marcar puntitos centrales aquí, o si no me piden histograma, solo polígono, puedo marcar el punto de intersección entre X y F y uno estos puntos. Y fíjense que el gráfico que se los he hecho más antes se parece a este que está aquí. Entonces ahí está. Ese es el comportamiento de nuestros datos, tanto en histograma como en polígono de frecuencias. Sectores.
puedo usar el estilo que sea, la forma, el diseño de sectores, hay en 2D, en 3D, en un sinfín de formas, y aquí, por ejemplo, me está diciendo que los datos que representan a 50.5 representan al 31%, los datos que representan a 14.5 representan el 9%, y así sucesivamente es fácil de interpretar sectores. Y la ojiva, por último, que me quedaría de igual modo utilizando la X, que sería esta línea de aquí, la frecuencia acumulada, que sería justamente con lo que estamos graficando aquí, F mayúscula, y estos valores les decía que pueden ser los porcentajes acumulados. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que parto del primer punto y esto va a ir creciendo. Fíjense, tiene un crecimiento bastante constante y en crecimiento hasta el 100%. Estos valores son referenciales porque este porcentaje no es 20 exacto, es más o menos hasta por aquí, debe ser un 18 o algo así. Y este tampoco es 40, debe estar más o menos hasta por aquí, 45, digamos. Entonces, los valores son estos que teníamos en nuestra tablita. Aquí está. 15, 45, 70, etcétera. Esos valores son los que más o menos se denotan en este grafiquito. Bueno, ese es en conjunto todo lo que es este tema. No sé si alguien tuviera alguna duda o algo. Este es el momento de